Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estos versículos podríamos considerarlos el resumen de lo que el autor ha estado intentando trasladar a unos hebreos convertidos al cristianismo en el siglo I, antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, creyentes que estaban siendo acosados por sus familiares, por sus amigos y por los líderes judíos religiosos para que dejasen a Cristo y se volviesen al sacrificio de animales del antiguo pacto. Lo que el autor de esta carta, de origen hebreo también e inspirado por Dios, les ha dicho hasta aquí es que la ofrenda que Jesús ofreció a su Padre con su sacrificio en la cruz del Calvario es tan perfecta y su alcance tan universal que no solo deja sin efecto el sistema levítico del sacrificio de animales, sino que también además nos da acceso libre a la misma presencia de Dios en cualquier momento y lugar, debido a que su sangre limpia y sin pecado nos hace perfectos para siempre. Pero a partir del versículo 19 les dice algo más. Les dice que precisamente por la perfección del sacrificio, del derramamiento de su sangre, sangre que consigue limpiarnos y purificarnos para poder acceder a la presencia de Dios, el creyente, si realmente ha depositado de verdad su confianza en la limpieza de esa sangre, entonces debe andar en su vida, debe vivir su vida de manera muy diferente a como lo hacía antes. ¿Por qué? Pues porque ahora está limpio. ¿Por qué? Porque no solo hemos sido elegidos para ser salvos y ya está, sino que además fuimos apartados por Dios para ser santos y así poder ir perfeccionándonos cada día en santidad. Y si esto es así, si sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, entonces esto tiene que tener unas consecuencias que debemos conocer para así ponerlas como prioridad en nuestra vida. Y estas son las prioridades que vamos a ver ahora después de que el autor de Hebreos ha estado explicando que Jesucristo es superior y mejor que los sacerdotes levíticos. Versículos 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Prioridades de la vida cristiana. Vivamos como si el Señor volviera mañana. Hebreos 10, versículos del 22 al 25. Como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, sino al igual que aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Esto es algo que sabemos, ¿verdad? Esta exhortación de Pedro en su primera epístola no nos pilla aquí a nadie por sorpresa. Desde que nos convertimos sabemos que debemos vivir apartados para Dios, santos en toda nuestra manera de vivir. Sabemos además que si el Señor regresara mañana, nos arrepentiríamos profundamente si aquí no hubiéramos aprovechado el tiempo en vivir santamente. Por eso ahora el autor de Hebreos, después de haber estado mostrando la superioridad de Cristo y su sacerdocio, quiere que apliquemos esa superioridad de nuestro sumo sacerdote que tenemos en los cielos a nuestra vida diaria de manera práctica. Lo que hoy vamos a ver son las prioridades que se derivan de la perfección del sacrificio de Cristo en nuestras vidas, si es que de verdad hemos aceptado su sangre para que nos purifique. Y serán estas prioridades en forma de exhortaciones, si nos las tomamos en serio y las aplicamos,
las que nos ayudarán enormemente a conseguir la progresión de nuestra santidad aquí, antes de que el Señor transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y para esto, y este es el tema, primero debemos acercarnos a Dios. Si Cristo nos ha dado acceso, acerquémonos a Dios. Segundo, debemos mantener firme en nuestra profesión, en aquella esperanza en la que al principio pusimos nuestra confianza. Pero como somos muy débiles, tercero, debemos exhortarnos mutuamente para poder sostenernos por el camino. Y para ello, cuarto, no hay nada mejor que congregarnos. Así pues, este es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte del sermón. Primera exhortación, acerquémonos a Dios, versículo 22. Segunda parte del sermón, segunda exhortación, mantengamos firme nuestra esperanza, versículo 23. Tercera parte, tercera exhortación, animémonos unos a otros, versículo 24. Y cuarta parte, cuarta exhortación, no dejemos de congregarnos, versículo 25. Primera parte, primera exhortación, acerquémonos a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien, esta primera exhortación ya la hemos visto en los dos anteriores sermones, así que yo hoy aquí no voy a insistir mucho en ella. Sin embargo, es obligado mencionarla, porque claro, es la primera consecuencia del sacrificio de Cristo purificándonos con su sangre. La primera consecuencia es que podemos tener acceso a la presencia de Dios. Por lo tanto, si la cruz ha quitado cualquier impedimento para poder acercarnos a Dios, lo normal es que estemos donde estemos y en el momento en el que estemos, vivamos siempre en su presencia. Si la cruz nos ha dado el derecho de entrada a su tabernáculo, no podemos quedarnos fuera. Más aún, debemos morar siempre en la presencia de nuestro Dios. Como dijimos el domingo pasado, coram Deo. Pero después de esta primera consecuencia del sacrificio de Cristo, el autor nos exhorta a que mantengamos firme, sin fluctuar, aquella primera profesión de fe que hicimos cuando nos rendimos a sus pies. Así que es lo que vamos a ver en la segunda parte del sermón. Segunda exhortación, mantengamos firme nuestra esperanza. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Muy bien, ya sabemos cuál es el contexto de esta carta. El autor les escribe a estos cristianos hebreos porque intuye que pueden abandonar la fe en Cristo que habían profesado al principio y volverse a los ritos del antiguo pacto. ¿Qué necesidad tenían de hacerlo si Cristo era superior en todo? Es lo que en resumen les está diciendo en esta carta. Ve que la firmeza en la esperanza que desde el principio tenían en Cristo ahora está en peligro. Por eso les dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y es que este es uno de los peligros, uno de los mayores peligros de la fe cristiana, un peligro al que todos estamos expuestos debido a nuestra debilidad. Y de hecho, por eso hoy domingo estamos aquí todos juntos, para mantenernos todos juntos firmes, sin fluctuar, en la esperanza que un día nos ofreció Jesús con su sacrificio en la cruz en nuestro lugar. En la última exhortación de este sermón, en la cuarta, en la exhortación que nos dice que no dejemos de congregarnos, abundaremos en este asunto porque cuando estamos todos juntos en comunión, teniendo a Cristo en el centro, nos sentimos firmes. Pero cuando dejamos de reunirnos o cuando la congregación no se apoya en la palabra y los miembros van cada uno por su lado, es muy fácil desanimarnos y dejarnos influenciar por ellos. Y esto es muy peligroso. ¿Cuántos hermanos conocemos que en los primeros años de nuestra fe estaban firmes con nosotros, en la esperanza que todos teníamos puesta en Jesús, y ahora les vemos, años después, dudando y vacilando en la fe, fuera de la iglesia, o si están en ella, es como si no estuviesen, porque ya no creen de verdad en nada de lo que antes sí creían? Peor aún, jóvenes con unos ministerios que prometían llegar alto y que hoy están hundidos en la incredulidad por no haber manifestado firme, por no haber perseverado firme su esperanza en Cristo, sino
en ideologías de hombres falibles y en basuras teológicas modernas. Esto les llevó ayer a ellos y hoy a sus hijos a vivir una vida en la que creen todo lo que el mundo les enseña, sea la barbaridad que sea, pero sin creer ya en nada de lo que Dios nos dice en su palabra. Mis hermanos, no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino sigamos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Estos hebreos a los que el autor se dirige en esta carta estaban empezando a dudar de su fe porque habían sido contaminados por antiguos creyentes que habían abandonado al Señor para volver al antiguo pacto. Y es que ver que otros que habían comenzado con nosotros en el caminar cristiano se vuelven a lo de antes, en nuestro caso se vuelven al mundo, puede llegar a ejercer una influencia negativa sobre nosotros tal que lleguemos a pensar que igual nos hemos equivocado al poner nuestras esperanzas en aquel que nos prometió una vida eterna. Por eso nosotros, que vivimos, igual que ellos, rodeados por las mentiras de este mundo, mentiras que mutan, que cambian cada cierto tiempo para dar una sensación de progreso, pero que son todo lo contrario a la firmeza que Dios nos expresa en su palabra. Nosotros, que no somos más fuertes que ellos que ya cayeron, nosotros necesitamos reafirmar el compromiso de nuestra esperanza sin fluctuar. Pero ¿cómo se hace esto en nuestro día a día? ¿Cómo conseguir permanecer firmes? Bien, antes de comenzar diré que profesar es algo que se siente, es algo subjetivo, pero que nunca será real nuestra profesión si no lo confesamos públicamente. Así que de alguna manera profesar y confesar es lo mismo. De hecho, en la Reina Valera actualizada lo pone así, pone confesar. Pero lo primero que me ha llamado la atención es que el autor no dice, como seguramente hubiera escrito yo si hubiera escrito esta carta, que debemos mantenernos firmes en la confesión de nuestra fe, sino en la confesión de nuestra esperanza. ¿Por qué dice esperanza y no dice fe si sería lo más normal? Bueno, yo creo que es porque el autor es muy práctico con su enseñanza. ¿Sería posible profesar nuestra fe en Jesucristo si no fuéramos herederos de una promesa que Él nos ha dado? No lo sé, pero es mucho más fácil permanecer firmes en la fe gracias a la esperanza que tenemos en esa promesa que el Señor nos ha dicho que sí cumplirá. ¿Recordáis cuál es esa promesa? ¿Recordáis cuál fue la promesa que nos dio cuando marchó? Que regresará. Así pues, profesar nuestra fe en el Jesús que murió es profesar nuestra fe en el Jesús que volverá y que volverá para reinar. Esta es nuestra esperanza. El regreso de Cristo en un reino inconmovible de justicia, paz y gozo. Un reino en el que ya jamás sufriremos la injusticia, la enfermedad o el dolor. En un reino donde las cosas y los cuerpos no se envejecen ni se estropean. Un reino donde reinará el Señor con justicia y por eso será un reino de gozo y de paz. Así que para poder mantenernos firmes en la fe, lo primero es necesario mantenernos firmes en la esperanza prometida por Jesús, que no es otra que su regreso. Por eso tener la esperanza puesta en su regreso, afirmada en nuestro corazón, nos ayudará mucho a perseverar en nuestra fe. ¿Y cómo puedo saber que esta esperanza es real en mi vida y no solo un sentimiento? Porque la profesión es algo que yo siento, ¿no? Pero ¿cómo puedo saberlo? Pues lo puedo saber si lo confieso. Por eso profesar y confesar públicamente es lo mismo. Debe ser lo mismo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y la fe en Jesús se confiesa públicamente de dos maneras: por el bautismo y mediante el testimonio personal diario. El bautismo. La manera bíblica de confesar a Cristo es mediante el bautismo. Los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, como
No decían después a los que les habían escuchado que levantaran la mano como señal de haber creído, ¿no? Lo que en algunas iglesias se hace muchas veces, sino que les decían que debían bautizarse. Pedro, en su primer sermón, en su primera predicación, en el día de Pentecostés, dijo a los que le habían escuchado: arrepentíos y levantad la mano. No, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, si de verdad os habéis arrepentido y profesáis creer, entonces bautizaos. Esta es la forma bíblica en la que confesamos públicamente que creemos en lo que decimos que creemos, que tenemos una esperanza puesta en una promesa que es el regreso de Cristo para reinar sobre una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero además nuestra profesión también debe confesarse diariamente con nuestro testimonio. Pablo dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Habéis entendido antes este versículo? ¿Ahora lo entendéis mejor? Y es que la profesión de nuestra fe no solo es algo subjetivo, algo que creemos en el interior, y ya está, es algo que se confiesa, y no se puede confesar algo en secreto. Por eso la profesión de nuestra esperanza no solo es una convicción guardada en el interior de nuestro corazón, sino que se ha de manifestar también hacia el exterior en una confesión pública, mantenida a lo largo del tiempo con nuestro testimonio y no solo con el bautismo. Si verdad creemos en el Señor, si verdad creemos que tenemos una esperanza guardada en Él, entonces tenemos que seguir dando testimonio de la fe que hemos confesado. Leamos de nuevo los versículos 22 y 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué nos dice primero? Que nos acerquemos a Él. Pero sabemos muy bien que vivir en la presencia de Dios no significa alejarnos del mundo en el que vivimos. Si conoces al Señor que habita en los cielos, entonces darás testimonio de Él aquí en la tierra y querrás hacerlo además viviendo santamente. Vivir en su presencia no significa abandonar nuestra responsabilidad de dar testimonio de aquel que nos dio la esperanza de una nueva vida, todo lo contrario. Nuestro testimonio jamás será efectivo si no nos acercamos a Dios diariamente, claro, pero no podemos decir que tenemos una nueva vida, si no deseamos compartir esa esperanza de la vida eterna con los demás. Resumimos. ¿Cómo podemos mantener sin fluctuar nuestra confesión? En primer lugar, para mantenernos firmes en nuestra fe, es necesario mantenernos firmes en la esperanza prometida por Jesús, que no es otra que su regreso reinando. En segundo lugar, esta esperanza hay que confesarla públicamente. Una confesión que se hace con el bautismo y con nuestro testimonio. Y en tercer lugar, todo esto lo podemos hacer porque fiel es el que prometió. ¿Por qué lo dice? Volvamos al contexto de esta carta. Los destinatarios de este escrito estaban siendo presionados para abandonar la profesión de su esperanza por las opiniones de sus familiares, amigos y líderes judíos. ¿Qué ha hecho el autor durante todo este escrito? Presentarles los hechos de que Jesucristo es un sacerdote mejor y superior que los sacerdotes levíticos. Primero de manera lógica, de manera racional, pero luego demostrando que esas promesas ya las tenían escritas en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y cuando dudamos, este debe ser también nuestro proceder en nosotros. Ante las presiones y las dificultades de la vida debemos apoyarnos en la palabra de Dios, en las promesas que Él nos ha hecho en esa palabra, y en su fidelidad para cumplirlas. Una fidelidad que podemos ver a lo largo de la historia de Israel por toda la Biblia y a lo largo de nuestra propia vida personal. Ver esta fidelidad en nuestra vida nos ayudará mucho a perseverar. Todo debemos examinarlo a la luz de la palabra.
Así que no dejes extraviarte llevado por doquiera viento de doctrina, ni tampoco te dejes engañar por las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa en poco tiempo. Nada hay firme en esta vida excepto la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que es hacer su palabra, está en su palabra la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Si aquellos primeros cristianos dudaban de la esperanza en el regreso de Cristo porque habían pasado ya 40 años y por eso el autor les anima en su fe con las promesas que Dios les había hecho en las Escrituras sobre el nuevo pacto, si pasados unos, no sé, serían 40 años, 50 años, porque se escribió antes del año 70 esta carta, ellos estaban dudando, ¿cuánto más nosotros, habiendo pasado ya 2000 años, debemos poner nuestro oído en la palabra de Dios y no en las mentiras de este mundo? A veces dudamos de nuestra profesión de fe porque no ponemos nuestras esperanzas en el regreso de Cristo, sino en las promesas de este mundo caído y podrido. Pero Cristo volverá. En su palabra nos lo ha dicho alto y claro, porque el Señor mismo con su voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con ellos, con el Señor, para siempre. Por lo tanto, y esto es lo que estamos haciendo hoy desde el púlpito, alentaos unos a otros con estas palabras, nos dice Pablo. No pongáis vuestras esperanzas en el sistema de valores de este mundo que nos engaña con entusiasmo y con frenesí. No se turbe vuestro corazón. ¿Me habéis dicho que creéis en Dios? Creed también en mí, nos dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y se fue, y os prepararé lugar, y nos lo está preparando, vendré otra vez, y volverá, y os tomaré a mí mismo, y nos tomará, para que donde yo estoy, vosotros también estemos. Mi hermano, no te has equivocado al poner tus esperanzas en el retorno del Señor. Todo se podrá desestabilizar, la política, tu economía, la salud, tu estado de ánimo, pero confía en Dios. Porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Las opiniones de los hombres cambian, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Y Él es fiel para cumplir todas sus promesas y lo hará por todas las generaciones. Y ahora el autor, después de habernos exhortado a mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ahora nos exhorta a animarnos al amor y a las buenas obras, porque una de las cosas que más nos ayudan a mantener nuestra profesión, nuestra fe, sin fluctuar, es poner en práctica el amor y las buenas obras. Vamos a explicar a qué se refiere esto. Tercera parte. Tercera exhortación, animémonos unos a otros y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy bien, ya que Cristo nos ha dado el acceso a Dios, en primer lugar, pues, acerquémonos a Él. En segundo lugar, mantengamos firme la profesión en aquella esperanza en la que al principio pusimos nuestra confianza. Pero claro, debido a nuestra debilidad, en tercer lugar, animémonos unos a otros para sostenernos por el camino. Esta, pues, es otra de las prioridades de la vida cristiana que se deriva de la perfección del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Algo que, si lo hacemos, nos va a ayudar mucho a ir perfeccionando nuestra santidad aquí. Y esta exhortación, esta prioridad tiene un beneficio para la Iglesia y para nosotros también. Para la Iglesia.
Beneficio para la Iglesia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso, y si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. La Biblia nos enseña que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Por lo tanto, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, de nada nos vale tener acceso preferencial y directo a la presencia de Dios con una vida interior rica espiritualmente si luego eso no se hace carne amando a nuestros hermanos. Y es que el verdadero amor comienza por los más cercanos. Creo que todos hemos conocido a creyentes que decían tener una relación excepcional de intimidad personal con Dios y, sin embargo, la relación de comunión con sus hermanos en la Iglesia brillaba por su ausencia. Su supuesta intimidad con Dios en la oración no les llevaba a una vida de amor y de buenas obras con sus hermanos, obras de amor tan sencillas como servir en la Iglesia en beneficio del pueblo de Dios, renunciando a sus propios intereses particulares. Si realmente mi comunión con Dios es auténtica, se reflejará en la comunión con mis hermanos en la Iglesia. Solo cuando llegamos a tener una verdadera relación de intimidad con Dios podremos descubrir que Él es el que en nosotros produce así el hacer como el querer. Pero esto solo lo hace por su buena voluntad, no porque nosotros seamos buenos. Pero en esa relación de intimidad descubrimos que Él produce esto en nosotros, y al descubrir que Él produce esto en nosotros, eso destroza todo nuestro egoísmo, y es entonces cuando podemos ser de verdad bendición en la Iglesia. Cuanto más cerca estamos de Dios, cuanto más nos acercamos a su presencia, tanto más se debiera ver esa relación en la relación con mis hermanos. Y esto dará lugar a un amor fraternal no fingido y de buenas obras con ellos. Pero no solo hay un beneficio para la Iglesia, también para nosotros. Beneficio para nosotros. La palabra de Dios y sus promesas. Es en ellas donde debemos poner nuestras esperanzas. Solo en ellas. Es cierto. Nadie puede acusar a sus hermanos de sus propios fracasos y su incredulidad. No podemos poner como excusa de nuestro mal comportamiento el mal comportamiento de los demás, porque a quien seguimos es a Jesús. Y Él y su palabra nos basta. Cierto. Sin embargo, ¿cuánto daño nos puede hacer el mal ejemplo de nuestros hermanos, verdad? Es cierto que Dios muchas veces nos hace pasar por el desierto solos para que descubramos que Él es suficiente, que con Él nos basta. Pero no es el plan de Dios que caminemos por el desierto solos. Él quiere que lleguemos hasta su monte santo en caravanas, juntos y en armonía. Es en estas pequeñas iglesias locales, como caravanas, donde podemos estimularnos al amor y a las buenas obras, donde si no, compartiendo una misma vida de fe. ¿Te has dado cuenta que tus hermanos influyen mucho en ti, verdad? Si ellos están animados, tú tienes la posibilidad de estarlo. Si ellos vacilan en su fe, tú puedes vacilar también. Si ellos critican a otros hermanos, también tú igualmente puedes caer en la tentación de hacerlo. Si ellos tienen un espíritu negativo con el gobierno de la Iglesia, tú también puedes empezar a pensar mal del liderazgo de tus pastores y de sus intenciones, aunque no las conozcas. Si ellos dejan de servir porque consideran que deben ser recompensados por ese servicio, tú también tienes más posibilidades de dejar egoístamente tu servicio en la Iglesia.
Todas estas dudas, vacilaciones y tibieza de ellos pueden afectarte a ti también, y mucho. Y sin embargo, si ellos están animados a servir, ¿cómo te sientes tú para continuar en tu servicio? Si ves en ellos una fe inquebrantable, ¿cómo te anima a ti para que tu fe no desfallezca? Si ellos son fuertes en su testimonio personal y en el conocimiento de la palabra, ¿cómo te anima a ti esto a testificar del Señor y a conocer más de Él? Si cuando termine este servicio ves a tus hermanos animados, contentos y agradecidos al Señor por lo que acaban de recibir de la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan y de las oraciones, ¿no te sientes tú también agradecido y animado al verles así a ellos? Debería bastarnos el Señor y su sola palabra, pero Dios sabe que necesitamos del ánimo y de la buena disposición de nuestros hermanos. Por eso nos dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque es muy fácil caer en las mismas malas actitudes que pueden tener los demás. ¿Cuánto daño nos han hecho en ocasiones un pequeño grupo de personas que se han dedicado a murmurar e intentar destruir todo lo que hasta aquí habíamos levantado, ¿verdad? Y al contrario, qué bendición ha sido teneros a muchos de vosotros apoyando y empujando las cosas importantes, sin poner el acento en lo que no afecta a la salvación y a la santidad, caminando todos juntos en un mismo sentir y considerándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Lo habéis notado? ¿Habéis notado la diferencia que puede hacer un pequeño grupo de hermanos que se dedican a servir a los demás sin estar chismorreando, hermanos llenos del Espíritu Santo, de amor por el Señor y por sus hermanos y con ganas de compartir el Evangelio? Considerémonos unos a otros, algo tan sencillo de entender, pero tan difícil de poner por obra. ¿Por qué? Porque para esto hay que esforzarse. Considerar a los demás no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión que implica determinación. ¿Soy yo el que decido saludar a mis hermanos sin esperar a que sean ellos los que me saluden a mí primero? ¿Soy yo el que decido amar a mis hermanos proveyéndoles de lo que necesitan, teniéndoles en consideración en mis oraciones, sin esperar a que sean ellos los que me consideren a mí, al amor y a las buenas obras? ¿Soy yo el que decido participar en la vida de mi iglesia sin esperar a que los demás me sirvan a mí primero? Tan sencillo como esto y tan difícil. Así que no solo tenemos que acercarnos a Dios, no solo tenemos que mantenernos firmes en la profesión de la esperanza en la que al principio pusimos nuestra confianza, sino que también, y como somos muy débiles individualmente, debemos exhortarnos mutuamente al amor y a las buenas obras para poder sostenernos por el camino. Esta última exhortación nos puede ayudar mucho a superar las dificultades que nos iremos encontrando por el camino y también nos puede ayudar mucho a sostenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Debemos recordar que al unirnos a una iglesia adquirimos una gran responsabilidad con nuestros hermanos. Cuidarles en amor y con buenas obras. Desde el momento en el que te unes formalmente a una iglesia local, ya no te perteneces a ti solo, sino a los demás que la componen. Su crecimiento espiritual, su testimonio ante el mundo y su entrega al amor y a las buenas obras, todos estos son asuntos que te han de preocupar a ti también. Y al revés, tú también debes ser una preocupación para tu hermano. Este apoyo mutuo es el que necesitamos para mantenernos firmes. Por eso ahora el autor nos va a exhortar a que no nos quedemos en casa, a no estar cada uno por su lado. Cuarta parte. Cuarta exhortación, no dejemos de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A cuántas personas vemos en las redes sociales decir que ellos siguen a Cristo y que con eso les vale, verdad? Suena muy espiritual.
pero como hemos visto hasta aquí, es tremendamente egoísta y precisamente por eso es antibíblico. Pero esto no es nuevo, lo acabamos de leer. Antes del año 70, que es cuando se escribió esta carta a los hebreos, el autor ya nos cuenta que había gente que se consideraba creyente, que iba a su bola, que no se congregaba con sus hermanos. Yo tengo familiares que empezaron diciendo que no necesitaban a la iglesia, que la iglesia les había fallado, que todas eran iguales y que por eso no asistían. Empezaron diciendo que su fe seguía fuerte, que seguían a Cristo incluso con más convicción que antes, pero resulta que ahora, después de unos años, les ves y ya no creen en nada. No quieren saber nada de Dios ni de su evangelio. Al principio se ven autosuficientes, al final incrédulos del todo, o engañándose pensando que son discípulos cuando no lo son. Es que con Cristo y su palabra nos basta. Sí, pero en el día a día nos damos cuenta lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y también para permanecer firmes en la profesión de nuestra esperanza. En este sentido, todos en la Iglesia estamos en la misma posición jerárquica y con la misma necesidad. Todos necesitamos dar y todos necesitamos recibir. Todos necesitamos dar amor y recibirlo. Todos necesitamos exhortar y ser exhortados. Aquí no hay nadie tan maduro espiritualmente, ni siquiera el pastor, que no necesite ser estimulado al amor y a las buenas obras, que no necesite la corrección de sus errores o que no necesite el consuelo de los demás. Todos hemos sido llamados a exhortar y a recibir exhortación. Es lo que nos dice el versículo 25. No dejéis la congregación. ¿Por qué? Porque allí, en medio de vuestra congregación, es donde os podéis exhortar. No lo podéis hacer si cada uno está en su casa. Y la pregunta ahora es, ¿cómo reaccionaste la última vez que alguien te exhortó a cambiar de actitud o de forma de pensar? ¿Fuiste humilde y consideraste lo que estabas oyendo como algo que podría ser bueno para ti? ¿Lo aceptaste como algo que podría venir de Dios? Y una pregunta todavía más elemental, ¿admites el derecho de exhortación que tienen tus hermanos sobre ti? Y al contrario, ¿cuándo fue la última vez que viste el error en tu hermano y fuiste a él en amor para exhortarle? Vuelvo a repetir lo que dice el versículo 25. No debes dejar la iglesia, sino que debes estar en ella para recibir exhortación y para exhortar, porque una de las labores del Espíritu Santo es exhortarnos. Y lo que esto significa es que a veces el Espíritu Santo nos usará para estar al lado de nuestros hermanos y así poder exhortarles. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, que es como finaliza el autor esta sección. Debemos vivir siempre así, pensando que el Señor regresará pronto, porque regresará pronto. Aunque no seamos de los que veamos directamente su segunda venida, estamos muy cerca de aquel día, porque nuestros días aquí son muy cortos. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Si supiéramos que mañana estaríamos con Él o que mañana se iba a presentar aquí en su segunda venida, ¿cómo nos comportaríamos? Saber que viene mañana sería para nosotros un gran estímulo y seguro que nos consideraríamos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y además estoy absolutamente seguro que si supiéramos que mañana regresa el Señor, aquí no faltaría hoy nadie a la iglesia, sino que estaríamos aquí exhortándonos los unos a los otros para seguir firmes en nuestra fe. Así pues, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, para cuando llegue ese día, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Pero mi hermano, no solo debes permanecer en Él por la vergüenza que pasarías en aquel día si te alejas. Es que hay algo más poderoso que te debe impulsar a permanecer en Él. Algo que a mí me anima mucho. A mí me anima mucho más la promesa que me espera en Él que el temor de la vergüenza por alejarme. Que más pronto que tarde yo pueda tomar posesión de mi herencia es lo que más me anima a hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Prefiero hacerlos allí que en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Termino. Si de verdad crees que los bienes eternos que te ha prometido el Señor, tu ciudadanía, tu patria, tu verdadera patria, tu hogar, tu verdadero hogar y tu familia están con Él, entonces no dejarás de tener comunión con tu iglesia hasta que Él regrese, porque congregarse es anticipar todas estas bendiciones aquí, y cuando estemos allí no habrá nadie que se arrepienta de haber aprovechado el tiempo de comunión que el Señor nos regala en esta tierra. Congregarnos para exhortarnos, para animarnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, para profesar nuestro testimonio y para acercarnos a la presencia de Dios. Estas son las prioridades que tenemos que tener en la vida cristiana. Y si las cumplimos, yo no creo que aquí nadie se arrepienta en aquel día de haberlo hecho. Y al revés, si las desperdiciamos, seguro que nos arrepentiremos y nos entrará una vergüenza enorme por no haberlo hecho. Enseñanza. No te arrepientas entonces y haz ahora lo que sabes que debes hacer. Establezcamos en nuestra vida estas prioridades que nos muestra el autor de Hebreos. Preocuparnos por nuestros hermanos, ayudarnos unos a otros para sostenernos por el camino y, sobre todo, dar testimonio de nuestra esperanza al mundo. Deseo que en todo esto podamos crecer y que podamos seguir creciendo hasta que estemos con Él. Es nuestro privilegio. Amén.